Levítico capítulo 13, versículo 9. Dice así: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Este lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y eres limpio. Hasta el versículo 13 he leído. La Biblia, como en muchas oportunidades en los cultos he mencionado, la Biblia es el libro de Dios. Cada versículo, cada capítulo, ninguno está escrito por gusto, ningún versículo es invento del hombre. Pues cada versículo tiene gran autoridad porque un día salió de la boca de Dios. Entonces nosotros por medio de la Biblia podemos saber el corazón de Dios, su corazón hacia nosotros. Entonces nosotros por medio de la Biblia podemos entender los pensamientos de Dios son diferentes que nuestros pensamientos. Y uno de gran problema por el cual en el mundo causa confusión y desvío, que mucha gente cree que Dios fuera como igual a nosotros. Pero en diferentes partes de la Biblia, por ejemplo, el libro de Números, capítulo 23, no me equivoco, donde Dios habla que nuestro Dios es como hijo, no como es el hijo del hombre, para que mienta, para que se arrepienta de lo que había hablado, había dicho. Entonces, el ser humano, luego de pactar, establecer una promesa, fácilmente cambiamos y fallamos. Pero dice que Dios no es como el hijo del hombre, que mienta, que se arrepienta de lo que había dicho, había hablado. Él lo ejecuta, Él lo cumple. Por lo tanto, nos es muy importante palabra de Dios, que nos dice. Pero nosotros en nuestro alrededor vemos muchas personas dicen, sí sé, yo sé, pero dice, podemos ver que ellos no reconocen la autoridad de la palabra de Dios. Yo sé, pero piensa humanamente o sé conscientes. Entonces esa palabra parece correcta, pero en realidad es equivalente de blasfemia. Yo sé la Biblia cómo está escrita, pero piensa bien, sé conscientes, tú no cometes errores, tú no fallas. ¿Cómo tú puedes decir que eres limpio? Yo sé, la Biblia dice Jesús murió por los otros, nos limpió, que somos limpios, pero pienses humanamente, sé conscientes. ¿Cómo podemos decir que somos limpios? Somos sucios,
somos pecadores, por lo tanto tenemos que confesar a Él que somos pecadores, nos perdone. Se oye muy entendible para nuestro oído lo que dice, porque humanamente tiene la razón, pero con una condición: mientras tantos que no reconozca la autoridad de la palabra de Dios. Entonces nuestro Dios, a quien no ama, no puede decir te amo. A quien no limpió, nunca puede decir yo te limpié. Así dice: te alejarás de la palabra de mentira, que yo odio palabra de mentira, yo no justificaré al impío. Y no justificar al impío y no condenaré al justo, dice. Entonces, él dijo, yo no voy a justificar al impío. Al impío, hablar bien claro, eres impío. Entonces, en mucha parte de la Biblia dice así, pero luego en el Nuevo Testamento dice, Dios nos justificó. Incluso en el libro de Romanos capítulo 8, Dios es quien nos justifica, quien nos acusará. Si Dios es quien nos justifica, dice la Biblia, yo no justificaré al impío, no condenaré al justo. Si nosotros aún fuéramos impíos, o sea, pecadores, ¿cómo Dios nos podría justificar? Por eso los cristianos, no importa el tiempo, el siglo, siempre los cristianos verdaderos, en ellos podemos ver una parte muy similar y peculiar. Reconocen la autoridad de la palabra de Dios. Dios que dice, les es muy importante. Hoy, sobre el concepto de Dios sobre la lepra, humanamente nosotros no podemos estar de acuerdo. Aquí que dice, versículo 9, cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. La lepra hoy en día no es una enfermedad incurable, ya que la ciencia de medicina se desarrolló bastante. Hay medicamento que puede curar, también puede parar el desarrollo de la lepra, pero los siglos pasados, la lepra en diferentes culturas fueron consideradas como un castigo de Dios, una enfermedad incurable. Entonces aquí ¿qué dice? Una persona parece que le padece lepra, no hacer el autoexamen, sino llevar al sacerdote, porque el sacerdote tiene el conocimiento. ¿Qué dice aquí? Versículo 10, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Porque dice,
que le declara es inmundo, pero no lo encierra. Que la lepra, porque era una enfermedad considerada como castigo de Dios, porque es altamente contagiosa. Pero la lepra lleva largos años, o sea, un plazo muy largo de la incubación. Mínimo 5 años, hasta 20 años. Pues en Corea anteriormente, entre gente leprosa, había un dicho: la lepra sin saber 3 años y sabiendo 3 años. Otros 3 años sin poder esconderlo. Es un dicho de los leprosos. Durante primer 3 años, ni siquiera se da cuenta que le padece lepra. Pero en realidad, la lepra, 5 años hasta máximo 20 años, tiene que el plazo de incubación. Una persona contagiada de lepra no se da cuenta. Por eso es muy, muy contagiosa, porque inconscientemente puede contagiar a otra persona, porque uno ni siquiera se da cuenta que tiene lepra. Pues antiguamente la gente, ¿cómo podía descubrir la lepra? Y he oído por medio del pastor Oxupar, porque el pastor Oxupar, quien es fundador de nuestra misión, en los primeros años de su ministerio, él tenía mucha demanda de comunidad leprosas, le invitaba. Él un tiempo ha trabajado como predicador para la comunidad leprosa y tiene bastante conocimiento de las lepras y tiene casos de diferente enfermo de las lepras. Una persona un día en un invierno estaba lavando su mano y su esposa con agua caliente estaba lavando su mano. Su esposa, al encontrarlo, se asusta. Mi amor, ¿qué te pasa? Porque el agua estaba muy, muy caliente, pero su esposo en el agua demasiado caliente que una persona normal no podría soportar esa calentura. Su mano se estaba cociendo, pero no se da cuenta, no tiene ningún dolor. ¿Y qué pasa? Yo no siento nada. Mira tus manos. Se volvió roja. Ya estaba cociéndose. Entonces él quedó pensativo. Tal vez tengo lepra, porque la lepra calcome el sistema de nervio, no siento dolor. O sea, anteriormente así comenzaba a sospechar, tal vez yo tengo lepra. Así que lepra lleva un plazo de incubación, pero muy, muy largo tiempo. Por eso es contagioso. Pero aquí, ¿qué dice? Una persona, versículo 9, cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Luego que dice, y le declarará inmundo el sacerdote, no le encerrará, porque es inmundo. De aquí yo humanamente puedo entender. Le declara que es inmundo, pero no lo encierra. Según yo, debería encerrarlo, pero no lo encierra. Es el juicio de Dios que nos hace entender por qué no lo encierra, aunque le declara eres inmundo. Pero ¿por qué no lo encierra? Porque Él por lo menos
no puede contagiar a otra persona, porque la lepra está descubierta. Aunque le declara eres inmundo, no lo encierra. Aquí el capítulo 13, todo el capítulo trata de la lepra. Pero mientras tanto es que una persona que presunto leproso, pero la lepra todavía no está bien descubierto, lo encierra 7 días. O sea, le ponen en cuarentena. ¿Por qué lo encierra? Porque la lepra, que es tan contagiosa, todavía está oculta. Entonces el sacerdote, como médico, con un conocimiento que Dios le había dado, me parece lepra, pero todavía no veo síntoma tan claro. Entonces, tú debes guardar cuarentena. Enciérralo en un lugar. ¿Por qué lo encierra? La lepra todavía no está bien descubierta. Pero cuando una vez la lepra se descubre, le declara, eres inmundo, pero no lo encierra, porque tiene muy poca posibilidad de poder contagiar a otra persona. Porque la gente con simple vista podría darse cuenta y mantenerse la distancia de esa persona. Además, el mismo paciente, ya que está bien consciente de su lepra, trataría de mantener la distancia de sus seres queridos. No se acerquen, por favor. Eres inmundo, pero no lo encierra, dice. Versículo 12. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará, limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, eres limpio. O sea, esto nos deja pensativos. Una persona de última etapa de la lepra, desde su planta de pie hasta su cabeza, la lepra totalmente está cubierta. Dios que dice, eres limpio, dice. Entonces, según nuestra lógica humana y poca ciencia que tenemos sobre la ciencia de medicina, no podemos aceptar. No puede ser. Es una persona leprosa. Nosotros, ¿qué clase de diagnósticos podría darle? No es contagiosa, es contagiosa. Deberíamos decir, es una persona inmunda. Pero Dios que dice, eres limpio, dice. Tiene dobles sentidos. Uno es físico, sentido físico, que el otro es sentido espiritual. Este juicio de Dios nos transmite el pensamiento de Dios. Para Dios, mientras tanto que la lepra esté oculta, esa persona es inmunda y debe encerrarla. Pero la lepra parcialmente se manifiesta, no todo el cuerpo, parcialmente. Es inmunda, pero no la encierra. El tercer caso, la lepra en todo el cuerpo ya está esparcida. Dios dice, eres limpio. Aquí nosotros podemos percibir el pensamiento de Dios. Podemos acercarnos a este texto bíblico desde el lado científico.
y también desde el lado espiritual. Desde el lado espiritual vamos a pensar, ¿por qué para Dios Él ahora está instruyendo al sacerdote, a quien debe obtener el conocimiento de Dios? Le instruye si cuando tuviere un presunto leproso, la lepra se estaría totalmente cubierta en todo el cuerpo, todo ya está blanca, o llaga, eres limpio. Entonces este juicio extraño de Dios, al leer estas citas, nos conecta con el otro episodio. Segundo de Reyes capítulo 5, el general del ejército de Aram, Naamán, es leproso. Mientras tanto que él ocultaba su lepra debajo de la armadura, era inmundo, se estaba muriendo. Pero un día, por una doncella que había traído de la guerra de Samaria, es israelita, entonces su sirvienta, con el paso del tiempo, se da cuenta que su amo le padece lepra. Se comunica con la esposa de su amo que mi señor Naamán tiene lepra, ¿no? Y la señora se espanta. ¿Cómo tú lo supiste? Yo soy quien lava ropas de él. Yo vi su ropa, sudarios y su ropa interior, manchas del pus. Y lo descubriste. Guárdalo en secreto, si no te voy a matar. No, señora, mi intención no es eso, sino yo vine de Samaria. En Samaria hay el profeta de Dios. Si mi Señor se presentara delante del profeta de Dios, Él lo sanaría. Una palabra de plena convicción tiene poder conmovedor. Puede convencer a una persona. Lo que realmente convence a una persona no es una palabra de excelencia, sino una palabra de plena certeza. Entonces, la palabra de esta doncella movió el corazón de la esposa de Naamán. Ella se comunicó con Naamán. Entonces, esa fe fue transmitida. Para Naamán, Israel es el país del enemigo. Él, siendo general de ejército de Siria, enseñar a los israelitas que él tiene lepra no le conviene. Pero una palabra de fe finalmente lo trasladó. Cuando Naamán llegó a la puerta del profeta Eliseo, entonces Eliseo, ¿qué le dijo? Báñate 7 veces en el agua del río Jordán. ¿Qué significa? Bañarse 7 veces. ¿Con armadura puede bañarse? Entonces debe quitar la armadura, desnudarse. Entonces la lepra que él estaba escondiendo a todo el mundo, manifestarlos. No le pareció bien. No quiero. Pero este episodio, ¿cómo termina? Finalmente uno de fieles hombres de Naamán le convence: Padre mío, es una costumbre de aquella época llamar a quien respeta como padre. Padre mío. Yo también he oído de este profeta. Es un profeta de gran poder. Él, si le hubiera dicho a usted de otra forma, Dios le sanaría.
Pero ya que Él dijo a usted, se bañara 7 veces en el agua del río Jordán, es tan difícil, tan difícil. Bañarse 7 veces es tan difícil. Nada es difícil. En sí no es difícil. Lo que a Naamán causa trabajo, le cuesta, no es bañarse, sino en un lugar público desnudarse, porque se va a descubrir la lepra. Entonces aquellos fieles hombres de Naamán trataban de convencerlo, pero Señor, entienda bien. Hemos oído de este profeta, la vergüenza es momentánea, pero si usted se sana, imagínense, ¿quién puede menospreciar en usted? Va a poder dirigir mejor el ejército de los sirios. Los israelitas le van a temer. Y Naamán ahí estuvo entre 2 decisiones: elegir su orgullo o la sanación. Finalmente acepta. Él se decide para ser presentado ante público leproso. Ahí podemos ver el juicio de Dios cuando la lepra escondida se descubrió, se manifestó ante el público. Dios restaura su piel, el hombre inmundo llegó a ser limpio. Entonces, exactamente concuerda con esa cita bíblica, un episodio físico. ¿Qué pasa cuando la lepra cubre todo el cuerpo, hasta la vista del sacerdote? No es necesario revisar levantando la ropa, adentro de ropa verlo, sino simple vista se ve. Hasta su cara, su cabeza, la lepra está cubierta. Dios dio su juicio. Eres limpio. Declarará limpio. Entonces aquí podemos ver el concepto de Dios. ¿Por qué eres limpio? Porque un leproso, que la lepra totalmente está descubierta, no tiene ninguna posibilidad de poder contagiar a otra persona. El mismo leproso está bien consciente de que soy inmundo. Soy inmundo. Él no trata de engañar a otra persona, ni trata de ocultar su lepra, porque la lepra totalmente ya está descubierta. Acepta que eres inmundo. Luego, ante otra persona también, conforme la ordenanza de Dios, con unos dedos tapando su labio superior. Desde la distancia, manteniendo distancia, debe gritar: soy inmundo, no te acerques, soy inmundo. El Dios que dice: eres limpio, dice. A él le queda nada más, nada menos que una opción: llegar a él la gracia de Dios. No puede contagiar más a otra persona. En ese sentido, Dios dice: eres limpio. Entonces la Biblia nos deja pensativo. Eso nosotros, cambiando de la faceta, podemos aplicar para nuestra vida espiritual. Delante de Jesucristo vinieron diferentes clases de pecadores. Pero entre los pecadores, quienes se creían bueno, elegante, excelente, Jesús les declaraba: hijos del infierno, apartaos de mí, al fuego del infierno. Pero al ver a otro grupo de pecadores que se reconocían que son pecadores delante de Jesús, Jesús les daba bienvenida. Luego, eres el verdadero sacerdote,
los declaraba limpios. Nosotros, cuando anunciamos el Evangelio, podemos ver el verdadero opositor del Evangelio no es ateo. El verdadero opositor del Evangelio es gente religiosa, legalista. Se cree digno, se cree elegante, se cree diferente que los demás. Entonces, ¿acaso ellos no tienen lepra? O sea, ¿no tienen pecado? Tiene, pero lo tiene oculto, lo tiene bien escondido. Entonces, el juicio de Dios, inmundo, además, enciérralo, dice. Dios encierra la vida de esa persona. ¿Eso qué significa? Encerrar la vida de una persona. Ponerla bajo amargura, aflicciones, dificultades. Es un tipo de cuarentena. ¿Dios qué hace? Espera que se manifieste lo que está oculto. Mientras tanto que la vida súper bien, muy bien. ¿Quién no puede ser buena persona? Mientras tanto que yo me voy tan bien, súper bien. Yo con cualquiera puedo usar bondad, misericordia. Puedo dar limosna. Todo el mundo me dirá, buena persona. Pero mi verdadera forma, mi verdadero ser, ¿cuándo se manifiesta? Cuando sobre mi persona viene amargura y dificultad. En aquel momento, realmente lo que soy se manifiesta. El que podía dar limosna, ayudaba a otra persona, a ella se manifiesta egoísmo. O es un egocéntrico. Dios, al ver a una persona, me parece leproso, pero la lepra está bien oculta. Él debe guardar cuarentena, enciérralo. Inmundo, enciérralo. Cuando la lepra se manifiesta parcialmente, Dios que le dice inmundo, pero no hace falta encerrarlo, porque la lepra se manifestó. El último juicio, cuando la lepra totalmente esparcida en todo el cuerpo, simple vista puede ver, tiene lepra. Dios le da su juicio, eres limpio. En nuestra vida de fe, nosotros bien claramente podemos ver igual. ¿Quién es la persona que crea problema? Siempre crea problema. ¿Quién se cree digno? ¿Quién se cree que tiene derecho? Siempre hace problema. Leproso, pero la lepra está escondida, se le cree. Pero cuando la lepra se manifiesta parcialmente, sigue siendo inmundo, pero no hace falta encerrarlo, porque él se reconoce. Pero se desarrolla la lepra se esparce en todo el cuerpo, no parcial, ya en todo el cuerpo. Cubierta, no hace falta encerrarlo. Y además Dios le da su juicio final, eres limpio. Eres digno de la gracia, digno del milagro, digno de la misericordia de Dios. Al ver a mi vida, al ver a la vida de ustedes, veo un problema. Creerse es el problema.
y cree que tiene derecho. Cuando cree que tiene derecho, toma las cosas con derecho. Produce problema en la iglesia. Por donde quiera que haya contienda, disputa, disensiones, hay gente creída. Pero cuando nosotros realmente nos conocemos, yo soy leproso, no parcialmente, sino es un conocimiento, perfecto conocimiento. Yo soy leproso, yo soy pecador, yo soy malo, yo soy el mismo problema. Cuando llega a ese grado, Dios le da su juicio. Eres limpio, dice. ¿Por qué? Ya que no tiene nada de lo suyo propio. A él solamente le queda ser revestido de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios. Para Dios es limpio. Cuando nosotros cometemos graves errores dentro de la iglesia, teniendo serlo, buena intención, pero finalmente causamos problemas, ¿cuándo sucede esa situación? Cuando yo me creo, soy digno de poder servir bien. Yo digno de poder amar a alguien. Yo soy digno de poder defender a alguien. Yo a esa persona le hago mucho daño. Y por mi culpa esa persona sufre. Un día el pastor Supar dijo, yo me siento decepcionado. Era una reunión del pastor de nuestra misión. Yo me siento decepcionado con ustedes. Porque ustedes creen que ustedes me pueden defender, me pueden ayudar. ¿Por qué creen así? ¿Ustedes creen que ustedes me pueden ayudar? ¿Me pueden defender? Eso es lo que a mí me decepciona. Por favor, alístense. Todos hagan su maleta. Abandonen ese lugar. Retírense de este campamento. Yo sin ustedes voy a organizar el campamento un día. De los pastores sentados, nosotros no le podíamos entender, totalmente desentendidos. Entre nosotros, de lado mirando el uno al otro, entre nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mal hicimos? Es el primer día del campamento mundial. Somos directivos y maestros. Sin nosotros, ¿cómo va a poder dirigir ese campamento de miles de participantes? No se está corriendo. Por favor, hagan sus maletas, retírense de aquí. Dejen de decepcionarme. Para mí es decepcionante que ustedes se creen que me pueden defender, me puede ayudar. Ninguno de ustedes me puede ayudar. No podíamos entender. Hicimos nuestras maletas, abandonamos el lugar, nos apartamos, pero tampoco pudimos regresar a casa, porque sabíamos que no deberíamos regresar. Entonces ahí cerca, un lugar escondidos en una cancha, ¿a dónde nos vamos? Y alguno de nosotros se pone muy furiosa. Yo de verdad ya me voy a casa. Ya me voy a casa. No te vayas, piensa bien. Entonces, ya nos córrete, pues, ¿para qué? No pudimos entender. Pasando más tiempo, un día el pastor Oscar dijo, cuando ustedes pudieran convertirse en mis enemigos, serán mis verdaderos amigos. Ay, Señor mío, duele la cabeza. ¿Qué significa?
Yo si fuera su enemigo, entonces soy su amigo. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando pudieran convertirse en mis peores enemigos, serán mis verdaderos amigos. Nos costó mucho trabajo para entender su nivel, su manera de pensar. Pero más adelante pudimos alcanzar a descubrir, ya que él, delante de Dios, ¿cómo se siente? Yo no puedo depender a Dios. Yo no puedo amar a Dios, sino Él me defiende, Él me ama. Yo no puedo servir a Él, Él me sirve. Por lo tanto, Él siempre se mantiene en la posición de un hombre inmundo. ¿Qué pasa? A Dios le facilita justificarlo, cubrirlo con su justicia, cubrirlo con su misericordia. El pastor fácilmente puede oír la voz de Dios. Él está en posición de inmundo, pero nosotros nos presentamos en la posición de limpios. Si yo me creo limpio, no oigo a nadie. O sea, no se confunda, no en el sentido de fe en Cristo Jesús, ser limpio, lo somos, sino en el sentido humano, como persona, cuando yo me pongo en el lugar de un limpio, ¿a quién yo puedo prestar mi oído? Yo soy tan recto, tan limpio, tan inteligente, ¿a quién yo oigo? A nadie oigo. No tengo por qué oírlo. No tengo por qué prestar mi oído, sino todo el mundo me tiene que oír. Pero cuando realmente me ubico en el lugar de un impío, un pecador, a mí me facilita oír a otra persona. No me cuesta mucho trabajo para prestar mi oído a otra persona. Por si acaso entre ustedes no hay algunos que dicen, ay, me cuesta mucho trabajo estar entre muchas personas. ¿Esto qué significa, sabe? Es una persona antisocial creído. Le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué le cuesta mucho trabajo oír a otra persona? Porque se le cree. Pero si realmente fuera posición de una persona errada, una persona equivocada, una persona inmunda, se le pega una costumbre. Por donde quiera que se vaya, cuando se juntan con sus amigos, a él le facilita prestar su oído a otra persona. Le gusta oír. Cuando sus amigos hablan, oye atentamente. Hay cosas que aprender. De verdad, esa información para mí es muy importante, yo no lo sabía. Gracias, tú me ayudas. Yo no te ayudé, no, tú me ayudaste. Entonces él siempre recibe ayuda, siempre recibe favores, siempre recibe beneficios. Pero una persona que se le cree limpia, recta, digna, solo trata de enseñar. Yo anteriormente, cuando el pastor Ospa nos dirigía de esta manera, mi nivel no alcanzaba para percibir su corazón. Pero luego de años de entrenamiento, y finalmente Dios alumbró a los ojos de mi corazón, perfectamente pude entender su postura, el propósito. Por eso nos dijo así. Entonces ahora yo sin querer ya soy imitador de él. Puedo usar mismas frases, mismas palabras con gente que a mí me rodea. A veces veo, me está estorbando en gran manera. ¿Pero por qué me está estorbando? Cree que me puede ayudar.
cree que me puede defender. Pero ya que cree que está en una posición de que me puede ayudar, me puede defender, no me oye. Porque es el lugar de mi ayudador. No le importa tanto sintonizarme. Me hago entender, ¿no? Cuando nosotros podemos prestar nuestra mayor atención a otra persona, cuando realmente yo me pongo en una posición bajo que aquella persona. Y puedo prestar mi mayor atención. ¿Qué me dice? Atentamente oír. Pero ¿por qué a mí me cuesta oír a otra persona? Escucho, pero no oigo. Escucho, pero no oigo. ¿Por qué sucede esta situación? Yo me creo. Yo soy un ayudador. Yo soy el defensor de alguien. Solo trato de defender, trato de ayudar, pero en realidad a él le estorbo mucho. Me hago entender, ¿no? Eso comúnmente sucede. Entonces aquí nosotros podemos percibir el juicio de Dios. Versículo 12. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Con simple mirada ya puede ver. ¡Ay, la lepra! Eres leproso. No hace falta examinar. Simple vista puedo ver. Lepra. Entonces le reconocerá. Si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca. Eres limpio. ¿Quién puede recibir el juicio de Dios? Que soy limpio. ¿Quién puede recibir el juicio de Dios? Soy justificado. ¿Quién realmente se le pone en el lugar de ese leproso? Yo soy pecado. Yo, si fuera por mí, no tengo justicia. Si fuera por algún esfuerzo, estoy fuera de la salvación. Cuando una persona puede posicionarse en esa posición, Dios a él le da su juicio. Eres limpio. Eres justo. Si habría alguna persona que les cuesta mucho trabajo aceptar la justificación, soy limpio, soy justo, ¿sabe por qué? Porque él se le cree como a alguien. Por eso le cuesta aceptar la justificación de Dios. Porque trata de justificarse a sí mismo. Aquel esfuerzo, el trato de justificarse a sí mismo, llega a ser una resistencia contra la justificación de Dios. ¿Me hago entender? Pero cuando realmente llega a esa posición de que uno se descubre, yo soy leproso, pero no parcialmente, totalmente soy leproso. Y para Dios, aquel que lo estaba obstruyendo, ¿qué pasa? Aquel estorbo fue quitado. Entonces llega a él, yo te declaro, eres limpio. Eres limpio. A través de la Biblia nosotros podemos ver el pensamiento de Dios. Entre ustedes hay algunos, les cuesta mucho trabajo aceptar a otra persona. ¿Sabe por qué? Eres inmundo. Siendo leproso,
no se da cuenta. De Dios no le puede declarar, eres limpio. Si nosotros aprendiéramos esta enseñanza, la esencia de esta enseñanza, siempre nos ponemos en la posición de humanamente un inmundo. Dios me da su juicio, eres limpio. Eres limpio. Entonces Él a mí me favorece. Cuando yo estoy en lugar de inmundo, Él a mí me favorece. Aquel favor llega a ser mi justificación. Entonces puedo testimoniar, soy justo. ¿Cómo? Yo tampoco sé. Dios me lo dijo, por eso digo, soy justo. No le cuesta mucho trabajo. No le cuesta nada del trabajo, acepta. Yo tampoco sé. Lo único que sé, Él me justificó, me limpió, por eso yo te digo, soy limpio. Pero hay alguna persona que le cuesta mucho trabajo aceptar el juicio de Dios. No, yo no soy justo, yo no soy limpio. ¿Sabe por qué? En Él todavía hay resistencia. ¿Cuál resistencia? Un tratar de querer justificarse a sí mismo. Entonces no puede recibir la justificación de Dios. Hoy el tema que estoy compartiendo es un tema, hablaría del grado de la enseñanza. Es un grado superior. Si ustedes aprendieran bien la esencia de esta enseñanza, la vida les facilitará. Fácil. Nos reunimos, siempre me pongo en la posición de un inmundo. Presto mi oído, atentamente oigo. Entonces, ¿qué pasa? Dios a mí me favorece. Luego llega un momento, el mayor servirá al menor. Finalmente, de una forma muy, muy natural, el Señor me exalta ante otra persona. No, yo me puse en el lugar del menor, pero termina siendo mayor. Es el secreto del mundo de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, muy independientemente de la gracia de Dios, el amor de Dios, ¿se les creen dignos? ¿Se les creen dignos? Independientemente de la gracia de Dios, ¿se creen que personas dignas ustedes? Si así realmente se creen, no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Son enemigos de Jesucristo. Entonces el pastor Oscar dijo, cuando ustedes pudieren convertirse en peores enemigos míos, entonces serán mis verdaderos amigos. Es muy cierto, porque él mismo delante de Dios en esa posición vive. Por eso a él le facilita oír al Cristo. No le cuesta trabajo, porque eres al lugar de una persona que se equivoque. Entonces al Señor puede prestar oído. Pero cuando yo estoy en el lugar de una persona impecable, nunca yo cometo algún error, ¿por qué yo tengo que oír a otra persona? No tengo por qué oír a otra persona. Entonces, por creerse amigo, llega a ser un enemigo. Pues aquí nosotros pudimos hoy leer el pensamiento de Dios. La lepra está oculta, inmundo, además, enciérralo. Cuando la lepra parcialmente se descubre, sigue siendo inmundo, pero no hace falta encerrarlo. Pero cuando la lepra totalmente es esparcida en su cuerpo, libre,
limpio. ¿Algunos de ustedes se sienten oprimidos? ¿Se sienten presionados? Entonces entiendan, se les creen limpios. Por eso Dios los encierra, los pone en cuarentena. Cuando realmente nosotros nos reconocemos, Señor, yo como persona delante de tu presencia, yo soy leproso. Pero no parcialmente, desde la cabeza hasta mi planta de piel. Yo soy leproso y Dios me ve. Tú eres limpio, dice. Limpio, me agrada. Entonces mi complacencia hay en ti. Yo te hago favor. Yo te doy mi bondad, dice. Pero siendo leproso cuando yo me creo, soy limpio. Dios ordena, enciérralo. Este es inmundo, enciérralo. Entonces en mi vida viene una situación que a mí me humilla forzadamente. Póngalo en cuarentena. Cuando se manifiesta lepra parcialmente, aún me dice inmundo, pero no hace falta encerrarlo, porque por lo menos se reconoce, aunque no tan perfectos. Pero cuando la lepra totalmente está esparcida, Dios dice, limpio, libéralo. Es limpio. A él le queda solo una opción. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, como Naamán. Restaurar su piel, honrar la vida de él. Entonces, un momento Naamán llegó a ser vergonzoso, luego se restauró, llegó a ser muy honrado, muy amado de todo el pueblo. Esta es política de Dios. Bueno, vamos a orar al Señor. Encuentra tu contenido favorito de Jerusalem Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalem Radio cada vez más cerca de ti. Jerusalem Radio siempre contigo y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.